El discurso regulativo general es el conjunto de normas, valores y discursos que el Estado establece para organizar y controlar la sociedad. Este discurso no solo se incluyen leyes y políticas, sino que también valores culturales y normas sociales, como el sentido del patriotismo, justicia o unidad nacional. Es el medio principal que utiliza el Estado para legitimar y reforzar el poder y control en la sociedad. El DRG se desarrolla y transmite a través de instituciones del Estado, como el sistema legal, la política y la administración pública, y se reproduce de manera aún más amplia, mediante instituciones que influyen en la cultura, como el sistema educativo y los medios de comunicación, llamadas agencias de control simbólico. Estas instituciones inculcan los valores y las normas que el Estado considera importantes, ayudando a que la sociedad los acepte como algo legítimo y natural. Una de las funciones más importantes del DRG es definir el marco dentro del cual se puede expresar los conflictos y cambios sociales. Por ejemplo, en las sociedades modernas, el DRG establece cómo y hasta dónde se pueden hacer demandas de justicia social o de redistribución económica, aunque el DRG marca los límites de los que es legítimo. También admite una variedad de ideologías y opiniones, lo que le permite adaptarse y cambiar sin perder el control. En resumen, los principios dominantes son las normas y relaciones de poder en la sociedad, y el DRG es la herramienta que el Estado utiliza para hacer que estos principios se mantengan y se reproduzcan. Otro punto importante es que el DRG es la base que incorpora estos principios en la política y la cultura y en las instituciones y permite su transmisión y su legitimación. Aunque el DRG proviene del Estado, se extiende y se mantiene a través de muchas otras instituciones que influyen en la cultura, como en la educación y en los medios. El DRG, en conjunto, asegura que los valores y relaciones de poder predominantes en la sociedad sean aceptados y legitimados, mientras permite cierta flexibilidad para adaptarse a nuevas ideas sin perder el control de las normas fundamentales. Discurso pedagógico oficial. Este se deriva de 5 puntos importantes que vamos a explicar la función del DPO, que es una herramienta del Estado para controlar y legitimar el sistema educativo, asegurando la reproducción cultural y dominante de la reproducción y la conciencia. Regula las prácticas, discursos y relaciones sociales en la escuela. 2. Agencias culturales del Estado. Son responsables de producir legislaciones y regulaciones que mantienen el control sobre el sistema educativo, fijando normas y límites para la enseñanza y las prácticas pedagógicas. 3. Selección y legitimación en el DPO. Selecciona los contenidos, discursos y teorías que se deben enseñar y regula cómo se transmite, lo que refuerza las relaciones del poder existentes en la educación. 4. Producción de subjetividad. El DPO orienta a los individuos y a las personas hacia posiciones deseadas dentro del sistema social, desde la niñez como alumnos hasta el papel de trabajadores, legitimando formas específicas de adquisición y razonamiento. Y por último está el instrumento del poder. El DPO no solo refuerza normas existentes, sino que también legitima las prácticas pedagógicas a las instituciones, manteniendo el control simbólico sobre la educación y las relaciones del poder entre el Estado y el sistema educativo. Discurso oficial y el contexto de recontextualización. Recontextualización es el proceso por el cual los discursos que permanecen a diferentes contextos son desubicados y reubicados en aspectos y espacios pedagógicos. Se trasladan textos y prácticas desde un contexto original, producción discursiva, a un nuevo, reproducción discursiva, adaptándolos a los fines educativos y políticos. Recontextualización oficial. Ocurre cuando el Estado toma textos o discursos específicos, los selecciona ideológicamente y los incorpora en nuevos textos oficiales ajustados a sus objetivos políticos y educativos. Esto establece límites sobre qué puede ser enseñado en el sistema educativo. Agencias de recontextualización. Son las instituciones del Estado responsables de organizar el currículum, programas y guías didácticas. Estas agencias determinan los contenidos que se incluyen en el espacio pedagógico y regulan la circulación de textos entre contextos de reproducción
y producción. Control del Estado. Aunque puede haber ciertas autonomías en algunos niveles educativos o currículos específicos, el Estado siempre define los límites dentro de los cuales circulan los textos y prácticas pedagógicas. Entre el control, asegura la alineación del sistema educativo con los intereses estatales. Relativa autonomía. A nivel teórico, se refiere al específico que el Estado permite que las escuelas operen como si fueran neutrales, aunque en realidad producen las relaciones de clase. Las autonomías entre diferentes niveles del sistema educativo varían, pero siempre están bajo el control último del Estado. El contexto de reproducción o sistema escolar no es solo un lugar para aprender matemáticas o historia. En realidad es toda una estructura creada para que la sociedad pueda transmitir sus conocimientos, habilidades y valores a cada nueva generación. Es como una red en la que existen categorías prácticas y espacios específicos donde agentes como profesores y estudiantes se encuentran, discuten y construyen saberes. Este contexto, propuesto por sociólogos como Bernstein, funciona como una especie de filtro. Solo ciertos discursos y competencias pasan y otros quedan fuera. El Estado juega un papel clave en esto, definiendo qué conocimientos deben transmitirse y de qué forma debe hacerse. Esto es lo que se conoce como el discurso pedagógico oficial, que regula las funciones del sistema educativo, buscando que las personas obtengan las herramientas necesarias para la vida social y laboral. Aunque el objetivo es claro, el sistema educativo no siempre logra formar a las personas de manera ideal. No solo enseña temas académicos, sino que también moldea nuestra identidad y valores, influyendo en nuestras decisiones. A medida que la sociedad se vuelve más compleja, el sistema escolar enfrenta mayores desafíos. La tecnología, los cambios laborales y la globalización exigen que las personas estén preparadas para un mundo interconectado. Por eso el Estado busca alinear la educación con las necesidades del mercado y los cambios en la comunicación y comprensión del mundo, es decir, con el control simbólico. Las relaciones sistemáticas del contexto de reproducción. Dentro de este apartado se establecen dos posiciones y rasgos de las relaciones entre la educación y el campo de producción. En la primera postura se encuentra la correspondencia entre educación y producción. Esta posición, según los autores Bowes y Gintis, sugieren que la educación y el campo de producción están estrechamente conectados. Según esta postura, lo argumentan con lo siguiente. El sistema educativo es una extensión del sistema económico, y esto debido a que la educación no es una institución independiente, por el contrario, esta funciona para mantener las relaciones sociales necesarias para el sistema productivo. También, la jerarquía educativa refleja lo que es la jerarquía laboral, debido a que la organización del sistema educativo con jerarquías entre estudiantes y profesores o entre distintas carreras y especializaciones imita las divisiones jerárquicas del mundo laboral. De igual manera, destacan que la conciencia de los estudiantes se moldea según el sistema productivo, puesto que las interacciones y las prácticas educativas influyen en los estudiantes para adaptarse al orden social y económico, reforzando sus roles futuros en el trabajo. Asimismo, mencionan que la educación prepara a los estudiantes para el trabajo, ya que a través de la educación los estudiantes aprenden normas y actitudes que les serán útiles en el contexto laboral, promoviendo la obediencia y la adaptación al trabajo jerárquico. Finalmente, establecen que el discurso regulativo, donde se encuentran las normas de comportamiento y valores, y el discurso instruccional, que se refiere a los conocimientos técnicos, ambos recontextualizan la conciencia del estudiante, es decir, estos discursos de cierta manera ayudan a que los estudiantes adopten actitudes y habilidades necesarias para el mercado laboral. En la segunda posición se establece la independencia relativa entre educación y producción. A diferencia de la primera, esta propone que aunque el sistema educativo y el sistema productivo se influencian mutuamente,
cada uno tiene cierto grado de autonomía, y esto de acuerdo con Althusser, Apple, Bernstein, Bourdieu y Hall. Así entonces, la educación no siempre está en correspondencia directa del mercado laboral, pues con esta perspectiva se destaca que el Estado influye en el contexto de reproducción al transformar las demandas del campo de producción en políticas educativas específicas. A través de instituciones y regulaciones, el Estado busca asegurar que el sistema educativo cumpla con la función de preparar a los estudiantes, no solo con habilidades técnicas, sino también con disposiciones morales y sociales alineadas con los valores dominantes. Sin embargo, esta intervención estatal no siempre logra una correspondencia perfecta, pues pueden existir tensiones entre los ideales del sistema educativo y las realidades del mercado laboral. Por otra parte, existe una relación dinámica entre el contexto de reproducción y el campo de producción. Aunque el sistema educativo puede preparar a los individuos para participar en el mercado laboral, no siempre se adapta perfectamente a sus necesidades cambiantes, lo cual esta diferencia es una razón por la que el Estado interviene para ajustar el sistema educativo, con el objetivo de mantener cierta coherencia entre las competencias adquiridas en la escuela y las demandas del mundo laboral. Así entonces, el rol del Estado en relación con educación y producción eh, va a desempeñar dos funciones importantes en la relación entre estos. El primero está en la producción del discurso. Aquí el Estado puede influir en las prácticas intelectuales o de investigación al financiar proyectos que interesan al campo productivo, por lo cual esto permite que ciertas áreas de investigación o formación se orienten hacia necesidades específicas de la economía. Y en la segunda es la reproducción del discurso. Aquí el Estado también puede intervenir para reducir, exceder o modificar los discursos educativos, es decir, los contenidos y prácticas que se enseñan en las instituciones educativas. Así entonces, esta intervención permite que el Estado controle de forma indirecta cómo se preparan los estudiantes para el mundo laboral. En cuanto a los rasgos en relación a la correspondencia, están las habilidades y ubicación ideológica de las disposiciones, que son dos aspectos fundamentales para entender la relación existente entre educación y producción. En primera instancia están las habilidades, que estas se refieren a las prácticas institucionales que enseñan destrezas técnicas y específicas. Estas prácticas están diseñadas para preparar a los estudiantes con las competencias necesarias para cumplir funciones en el trabajo. Y en cuanto a la ubicación ideológica de las disposiciones, hace referencia a las prácticas regulativas que orientan las actitudes, valores y disposiciones de los estudiantes, promoviendo en ellos una visión del mundo que esté acorde al sistema económico y social. A través de estas prácticas, los estudiantes de algún modo internalizan normas y valores que faciliten su integración al sistema productivo. Sobre la recontextualización, en este apartado se plantea un modelo más elaborado de Bernstein sobre el proceso de recontextualización. Este concepto se menciona como un procedimiento para el desarrollo de campos de recontextualización diferentes del Estado. Ahora bien, en cuanto al campo y sus relaciones sociales, colaboran en la aportación de los principios dominantes de la sociedad. Aquí se incluye el campo internacional, puesto que las posiciones políticas y pedagógicas tienen un impacto significativo en los principios dominantes y también para la recontextualización de las sociedades en desarrollo. Durante este modelo se presentan dos campos de recontextualización. El primero es un campo de recontextualización oficial, donde este es regulado por el Estado y se refiere a los procesos mediante los cuales ciertos conocimientos son seleccionados, transformados y presentados en un contexto formal, ya sea en un ámbito educativo o político. El segundo es el campo de recontextualización pedagógica. Este proceso implica la selección, reestructuración y presentación de manera que son más presentados en un entorno pedagógico determinado. Continuando, se nos mencionan dos tipos de agencias educativas. En una se nos habla que puede determinar su propia recontextualización
independiente del Estado, que son los sectores privados, y posteriormente son las agencias financiadas por el Estado y tienen un control propio sobre su recontextualización. En cuanto al discurso pedagógico, se puede ver como un conjunto de relaciones entre campos y de posiciones dentro de campos. El discurso pedagógico en las escuelas se compone de discursos instruccionales y discursos regulativos, que regulan agrupamientos especializados y unidades como las materias o cursos, al igual que el espacio como los niveles del sistema educativo. En lo que se plantea en las escuelas puede estar relacionado o guiado por el campo de recontextualización establecido entre la escuela y el contexto cultural primario del alumno, o sea, familia-comunidad. Es muy posible que la familia influya en la escuela y posteriormente afecte en las prácticas de esta última, así como los principios de la recontextualización de la escuela.